En este momento empiezo a grabar la presentación y hay un elemento esencial que ya nosotros la semana pasada habíamos desarrollado, que era el inicio de ver cómo las diferentes formas de representación de las clasificaciones de los mapas. Hoy vamos a ver algunos avances específicos de este tipo de clasificaciones, algunos más avanzados, otros más específicos. Pero antes tenemos que tener en cuenta estas siguientes recomendaciones. La definición y el manejo de las escalas son claves en el desarrollo y la comprensión que vamos a tener de los mapas. Esa es la relación entre la distancia en un mapa y la distancia que corresponde sobre el terreno. Recuerden que los mapas son representaciones. Es la representación del terreno en una imagen, en un papel, en una plancha, en una información, inclusive está al alcance de sus manos en sus teléfonos celulares. Esa relación de ampliación o reducción entre las dimensiones de un objeto y su correspondiente representación en el papel o en el formato en que queramos hacerlo, corresponde a la escala es igual a la distancia en el mapa sobre la distancia en el terreno. ¿Esto cómo se ve reflejado? De la siguiente manera. Estas son algunas clasificaciones o las 3 clasificaciones más generales que hay, que son pequeñas, medianas y grandes. Tienen estos rangos de 1 a 1 millón o de 1 a 250,000, de 1 a 100,000 a 1 a 125,000 y de 1 en 10,000 a 1 en 1000. ¿A qué corresponden estas escalas? Cuando se habla por lo menos de tipos de escala pequeña, tienen que ver con mapas de grandes regiones o países, con elementos representados a escalas y muchos otros simbolizados. En las escalas medianas corresponde a mapas topográficos o de unidades político-territoriales como elementos representados a escalas u otros símbolos. Y a escalas grandes son planos de ciudad con todos los elementos representados a escala. Esas son las diferencias de los rangos que hay en las clasificaciones. Otro ejemplo que podemos encontrar y que regularmente visualizamos en algunos mapas es estas líneas que corresponden a la distancia que hay en la visualización. Eso lo vamos a ver más adelante y es lo que más recurrimos en ver cuando vemos ya imágenes procesadas de mapas. Por ejemplo, vemos la escala 1 en 25,000 y la dimensión que hay entre un punto al otro. Entonces, las representaciones de los mapas empiezan a verse reflejadas, como también se ve reflejada en la escala 1 en 1,50,000, 1 en 100,000 y a escala 1 en 25,000. Entonces, hay diferentes representaciones que pueden tener como variable los metros, los kilómetros. En algunos casos, como en el caso de Estados Unidos, utilizan millas o yardas, dependiendo la configuración que uno le pueda dar en el mismo sistema y en el procesamiento. La escala más común son los metros y kilómetros, que es la que más se usa en la elaboración de sistemas cartográficos avanzados. Y aquí está la relación que podemos hacer. A una escala del mapa, a un centímetro equivale a. Y ahí podemos ver cómo se ve representado esto en un mapa. Vemos en 1 millón cómo se ve reflejado hasta llegar, en 1 en 1000 hasta llegar a 1 en 1 millón. Entonces vemos que eso depende mucho de la calidad de los procesamientos que se den. Y ahora, pues, con los avances de la tecnología, hay muchas más variables que se tienen en cuenta en el desarrollo de ese tipo de cartografías. Ahora con la realidad aumentada hay diferentes, digamos, consideraciones generales y podemos ver imágenes fotográficas real que son aumentadas y generan un valor agregado muy interesante que vamos a ver ahora al final para un nuevo ejercicio práctico. Entonces, estas son las escalas a tener en cuenta. ¿Y cómo se ve eso reflejado? Como en esta imagen. Miren en la imagen cómo se ve reflejada la trayectoria de un punto a otro punto, que son 500, perdón, que son 50,000 centímetros.
Eso equivale en el plano, en el mapa, a 1 centímetro. Entonces miren la escala en que se ve representado esto en una imagen real, en una fotografía, en una imagen aérea y la imagen que corresponde en un papel o en un procesamiento de información o de datos. Esas son las variables que se tienen en cuenta al momento de hacer esta relación de las escalas. Estos temas de las escalas es muy interesante tenerlo en cuenta y a medida que yo voy presentando y que vamos viendo las actividades prácticas, ustedes se van a ir familiarizando. Por ejemplo, el caso de las curvas de nivel, que van, digamos, del más alto hasta la altura a nivel del mar y se ve reflejado por una serie de polígonos, que esos polígonos se van acercando unos a otros y van disminuyendo el nivel. Esos son otros de los niveles de escala que se miden en esto. Por ejemplo, hay otras escalas que empiezan a ser mucho más amplias y que ya corresponden a niveles de interpretación mucho más específicos. Por ejemplo, este es un globo terráqueo que indica las ecorregiones marinas, zonificadas por zonas bioregionales. O entonces aquí hay una nueva interpretación, una forma de interpretación del sistema terráqueo, ya no por países, sino por las zonas de influencia de procesos bioregionales marinos. Entonces vemos que está el Atlántico tropical, el Atlántico, el Pacífico Este, tenemos el Atlántico Norte, el Ártico, y aquí vemos que hay una regionalización basada en unas condiciones ecorregionales que tienen que ver con variables del clima, variables de la orientación del viento, de la cercanía al Ecuador o a los trópicos, y eso genera una información específica para analizar. Si nos vamos a otro detalle, por ejemplo, hay unas zonas en las cuales se catalogan por ejemplo, se clasifican a través, por ejemplo, en este caso de números. Por ejemplo, el número que corresponde al número 12 corresponde al Atlántico noreste, por ejemplo, este número 12. La, la zonificación del Atlántico tropical noreste. Entonces ahí vemos que en esta zona corresponde la parte de Colombia, o por lo menos la parte que corresponde al Caribe colombiano. Si nos vamos más al detalle, encontramos otras subregionalizaciones y ahora aparecen con números, que estos números son una catalogación específica de ese proceso de bioregionalización. Entonces miren cómo las escalas de interpretación van de lo general y van particularizando. Entonces, si yo me voy más al detalle, encuentro que hay unas subregionalizaciones en esa regionalización 67, por ejemplo. Vemos que aquí en la regionalización 67 corresponde al sureste del Caribe, por ejemplo, que corresponde a nuestro nivel. Y miren que hay otras categorías importantes como el Caribe Este, las Grandes Antillas, el sur del Caribe y el que corresponde a la cuenca en que nosotros nos encontramos más cerca, que es el sureste del Caribe. Esta es una forma de interpretación de este tipo de cartografía a nivel de escala de interpretación para análisis mucho más complejos. Aquí vemos otra escala del Caribe, que es una escala político-administrativa. Ahora, pues por lo menos que está sonando en noticias del Caribe, por un lado. Por ejemplo, miren la posición geoestratégica de lugares como Haití y Cuba en todo el centro del Caribe. Acá está Miami, los Estados Unidos, por ejemplo. Aquí está Barranquilla, Houston, Jamaica. Miren la posición estratégica de esta zona a nivel, digamos, sociopolítico. Y aquí vemos unas escalas interesantes que a través de este mapa vamos a hacer algunas lecturas detalladas interesantes. Yo voy a usar aquí una lupita porque no se alcanza a ver bien. Ahí se ve un poco pixelado, pero por lo menos le voy a tratar de interpretar. Aquí ustedes ven la escala. Aquí ustedes ven la escala en la parte de abajo. Denme un segundo para activar el láser también. En esta parte ustedes ven la escala.
que corresponde a kilómetros, de 0 a 200 kilómetros. También vemos que hay, perdón, me pasé un poco. También vemos que hay una escala que corresponde a las ciudades. Las ciudades capitales corresponden a los círculos rectangular o los triángulos o los rectángulos en rojo son las capitales nacionales y las ciudades principales son los rectángulos en blanco. Hay unos rectángulos blancos y que son más pequeños que indican el número de población que hay en esa zona. Voy otra vez a presentarles la lupa para que vayan detallando. Miren, ciudades de más de 1 millón de habitantes, ciudades de entre 530 y 1 millón de habitantes, y así sucesivamente se va dando una información a este dato. Hay nombres, por ejemplo, los nombres de los países, los nombres de los países por lo regular están en mayúscula, los nombres de las ciudades están en minúscula. Por ejemplo, hay líneas de fronteras internacionales y hay algunas zonas donde hay carreteras principales, un río, un lago o entrada o océano. Y están las alturas, que es un poco una característica muy principal de los sistemas, de los mapas sociopolíticos y administrativos, que hay unos alturas de vaque de 0 metros al nivel del mar en verde hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí vemos que hay una interpretación de un mapa muy sencillo, un mapa político, político, físico-político de el Caribe, por ejemplo. Entonces vemos cómo este tipo de interpretaciones son básicas para ubicarnos, para saber dónde estamos y por lo menos ver que no estamos tan lejos de lo que está pasando a nivel geopolítico, por ejemplo, que es otro de los elementos que nosotros vamos a ver en este curso, hacer la relación con la gestión territorial. Miren la ciudad de Barranquilla, miren aquí la Haití, Puerto Príncipe y miren acá La Habana, la ciudad de La Habana. Miren que la zona es una zona estratégica muy interesante para analizar y aquí es lo que se va a representar un poco en lo que sigue las presentaciones a mostrarle diferentes formas de interpretación de la cartografía. Por ejemplo, los territorios, aquí está un mapa de los territorios ultramarinos a nivel global. ¿Cuáles son los países que tienen mayor territorio marino, por ejemplo? Francia es de los países con mayor territorio ultramarino e Inglaterra. Podemos decir que son los países con mayor extensión si incluimos esos territorios marítimos. Entonces vemos esa capacidad estratégica y logística que tienen estas naciones. Podemos también ver que países como Noruega, perdón, como Dinamarca, tienen también una influencia sobre, por ejemplo, Islas Faroe y Groenlandia. Las Antillas holandesas o los que llaman ahora Países Bajos también tienen una influencia también sobre el Caribe. Y Chile, que también tiene una porción importante de ese mar territorial hacia el Pacífico. Pero si miren estas grandes potencias cómo mantienen aún, o digamos, entre comillas, potencias por su dominio en territorios marítimos. Aquí vemos otro tipo de mapa o cartografía que corresponde a una combinación de interpretaciones a partir de procesos históricos, como por ejemplo esa interpretación que se hacen en los estudios del Caribe sobre los Mediterráneos Atlánticos. Aquí vemos alguna trascendencia que hay de los primeros procesos de comunicación entre Europa y América, en la primera etapa de los siglos IX hasta los siglos XV, por ejemplo. Y podemos hablar de este primer espacio que corresponde a la zona norte, donde hay algunos indicios arqueológicos que ven que los países o los pueblos nórdicos desde el siglo IX andaban ya circulando por estas zonas de América. Entonces, aquí vemos cómo la importancia de esas rutas. Y además de las rutas, si vemos todas las líneas, por ejemplo, la línea verde corresponde a la ruta de los vikingos. Y estas rutas que aparecen más abajo, que aparecen aquí, corrientes y vientos,
son las corrientes marítimas que permiten y hacen mucho más fluida la capacidad de la navegación. Hasta ahora todos me están copiando, ¿cierto? Sí, profesor. Bueno, muy bien. Acá vemos la escala de proyección. La escala de proyección es un mapa grandísimo de 1 a 50.000, ¿qué? 50 millones, imagínense. Entonces miren la escala que hay de 0 a 2.000 kilómetros. Entonces si vemos a esta escala y la proyectamos aquí, vemos que hay una escala global prácticamente. Entonces miren, allí vemos que esta primera ruta en verde, que la de los vikingos, y la ruta roja gruesa, que fue la ruta que utilizaron, o que se conoce como la ruta de la Volta Española, que va entre los siglos XV al siglo XVIII, que era la ruta que utilizaban los españoles para desarrollar y empezar primero un comercio y sobre todo un punto de lanza con estas islas que se encuentran en la costa occidental africana. Estamos hablando, por ejemplo, de Madeira, las Islas Canarias, Cabo Verde y Azores. Esto corresponde al segundo periodo o al segundo momento de esos mediterráneos atlánticos entre los siglos XIV y los siglos XV. Ese fue el trampolín para el desarrollo, por ejemplo, de las expediciones relacionadas con producción pesquera como bacalao e intercambios marítimos que iniciaron portugueses y españoles en ese periodo. Y ya a medida que miren, volvemos nuevamente a las líneas que son punteadas. Si ven que las líneas corrientes y vientos son líneas punteadas para diferenciarlas de las otras líneas, y hay algunas que son corrientes frías, corrientes calientes, corriente de los vientos alisios, que son claves para que esa corriente llegue, digamos, a mayor facilidad para las embarcaciones, y los alisios. Entonces, miren la importancia que se ve dentro dentro del tráfico que se dio en el proceso de colonización de España hacia América, como el trazo de ida y de vuelta permitió por procesos de colonización o los primeros asentamientos estratégicos como fue Santo Domingo, Cartagena y La Habana y Veracruz. Esos fueron los puntos esenciales de el desarrollo, digamos, de todo el proceso que ya fue entre el siglo XV y el siglo XIX, que ya correspondió a todo el proceso de explotación que se dieron en las zonas del Caribe. Entonces miren que aparece allí además la ruta del galeón Manila, que era buscando a las Indias y como punto estratégico Acapulco. Y vemos que aquí en los puertos de tráfico marítimo, como ya lo hemos anunciado, y están el espacio predominante del mercado internacional entre los siglos XIV y los siglos XV, que son, por ejemplo, los puertos de Brujas, sobre todo Brujas y estas zonas que fueron importantes para el desarrollo, pero los puertos de la Ruta a las Américas del monopolio del Atlántico español están en amarillo, Sevilla y Cádiz, por ejemplo. Las otras son ciudades importantes que permitieron todo ese desarrollo de el proceso de colonización en América. Entonces vemos cómo esta representación se hace a partir de una interpretación histórica. Se utilizan fuentes históricas, se utiliza la información también de las condiciones físico-atmosféricas de las corrientes que hay en el océano Atlántico, y eso se extrapola con los lugares y los puntos que fueron espacios estratégicos para el desarrollo. Es una forma de desarrollar interpretación de esta serie de mapas. Acá vemos otros procesos interesantes de elaboración cartográfica. Por ejemplo, vemos aquí los procesos de independencia. Por ejemplo, los procesos de independencia que arrancan en 1803, que empieza todo el proceso de colonización, y vemos vemos aquí una interpretación de los mapas en donde hay una independencia durante el periodo que estamos señalando. Por ejemplo, acá arriba hay un periodo
1803, 1804, de 1803 a 1903, de 1960 a 1974, de 1980 a 1983. Están las escalas. Y acá en la leyenda, que corresponde a esa información que aparece ahí en el mapa para poder hacer unas lecturas, están la referencia a esas fechas, y ya dentro de cada uno de los mapas o dentro de cada uno de los puntos aparece la referencia de las fechas de independencia. Por ejemplo, entre 1803, ¿qué pasaba? Que había una dependencia o pertenencia. Aquí vemos que los colores corresponden a las dependencias que tenían esas colonias. Por ejemplo, el verde era americano, el morado británico, el color piel era española, el color azul francesa, lo rojo neerlandés, el marrón danesa y el negro sueca. Miren las importancias que tenía esta representación, y aquí por lo menos vemos cómo estaba la colonia española en toda la parte continental, Florida y Cuba, la zona de América, como era la parte de América, y lo que era francés, por ejemplo, la zona francesa, que es en azul, la británica, que es en morado. Entonces miren la presencia importante de estas colonias. Luego, en 1804, empezó el primer proceso de independencia con Haití. Precisamente Haití es la primera nación independiente en América. Entonces aquí vemos todos esos procesos, sobre todo estratégicos en esa zona, y después de Haití, entre 1910 y 1903, todas estas naciones en el Caribe comenzaron a independizarse, cada una con sus años correspondientes. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela, por ejemplo. Aquí vemos todo, aún todavía, por ejemplo, Puerto Rico está en verde, es dependencia o pertenencia a Estados Unidos. Vemos ya después, entre 1960 y 1979, cómo empezaron a independizarse las pequeñas islas que la mayoría eran colonias británicas y francesas, empezaron a independizarse. Luego, entre 1980 y 1983, dos colonias empiezan a independizarse, por ejemplo, San Cristóbal y Antigua y Barbuda. Y luego las Antillas, y luego empieza un proceso como de reconfiguración de unos pequeños archipiélagos que aún todavía siguen siendo de dependencia de estas grandes potencias, que aún manejan cierto control en esta zona, como por ejemplo las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos, que son colonias británicas o territorios ultramarinos, y algunas islas del Caribe como Guadalupe y Montserrat, que se encuentran acá hacia el Caribe oriental. Entonces, estas son formas de interpretación de los mapas a través de la historia. Acá vemos, por ejemplo, un mapa de lo que era Colombia entre 1819 y 1924. Este era Colombia. Esta era la capital incipiente de Bogotá. Pero miren todo lo que era el territorio nacional, que abarcaba inclusive una zona de costas entre Nicaragua y Costa Rica. Esa se corresponde a lo que se conoce como la zona de Misquitos. Por eso San Andrés y Providencia, que está más cerca de Nicaragua, hace parte del territorio colombiano, porque esta zona le permitió tener una soberanía en los procesos digamos, de organización, o de cuando empezaron los procesos de independencia. En Colombia, ese era el territorio colombiano. Panamá hacía parte de Colombia. Esa costa del Caribe de Costa Rica y Nicaragua, todo lo que se conoce la costa de Misquitos, correspondiente a una tribu indígena que aún todavía persiste en esa zona costera
tanto de Costa Rica como Nicaragua. Y miren el Amazonas, por ejemplo, toda la zona del Amazonas. Ahora miren lo que está reducido el territorio colombiano. Miren la reducción que ha tenido el territorio colombiano. Es ustedes sacarán sus propias conclusiones cuando vayamos analizando más detalles, y estos son los límites. Los límites que corresponden a un territorio continental y a un territorio marítimo. Recuerden que nosotros tenemos que quitarnos esa idea infundada que a veces en las escuelas nos decían que Colombia limita al norte con el Mar Caribe, al este con el... Un momentito, también el Mar Caribe y el Océano Pacífico hace parte de ese territorio. Tenemos mucho más límites. Por ejemplo, tenemos límites con muchos países del Caribe, y eso también es un elemento geográfico y espacial muy importante. Por ejemplo, miren aquí la cronología de algunas naciones que han ratificado, por ejemplo, disposiciones sobre el derecho del mar. Por ejemplo, Colombia firmó pero no ratificó una cosa muy curiosa, es la Convención sobre el Derecho del Mar. Entonces miren los países en el Caribe cómo van teniendo esta proximidad. Algunas zonas de la cita o la sigla ZEE significa zona exclusiva económica. Es decir, es la zona en la cual estas zonas hacen parte del mar territorial del país, esta de Panamá, y que en algunos casos están, digamos, concebidas por límites virtuales, o que hay unos acuerdos de delimitación. Entonces, estos procesos también geopolíticos que implican mirar cómo está ese rompecabezas, por ejemplo, en el Caribe en materia no solamente de límites, sino también de configuraciones e integraciones. Si se ponen estos límites, a ver qué tipo de integración podemos tener en unas zonas específicas de desarrollo. Aquí vemos otro tipo de cartografías, por ejemplo, que es la importancia demográfica de las ciudades norteamericanas cercanas al Golfo, por ejemplo. Y aquí vemos importancia también de, por ejemplo, de bases militares, de antiguas bases militares y fuerzas del Mando Sur, como la importancia de Estados Unidos en la injerencia política en el Caribe es clave, y cómo a través de este tipo de cartografía uno puede decir, tiene razón la injerencia que hay, por ejemplo, la política de Estados Unidos en lo que está pasando en estos países, incluso en Colombia. Entonces miren cómo hay una serie de representaciones, por ejemplo, influencia directa del Caribe, la zona de influencia del Caribe. A pesar que esta zona está en el Pacífico, tiene todavía una influencia directa sobre el Caribe, por ejemplo. Acá hay zonas donde hay divisas asociadas al dólar, por ejemplo, en Belice, en Panamá, en todas estas zonas donde pues, son Bahamas, Puerto Rico y algunas pequeñas islas, hay influencia o hay manejo de divisas partidas o fijadas por el dólar. Una influencia menor o directa, digamos, casi todo en esta zona de Venezuela, y miren lo que está Cuba. Pero aparece una información sobre oposición al sistema americano, Venezuela y quizás Guyana y obviamente Cuba, que incluso está con un color azul donde hay un embargo norteamericano. Entonces ahí vemos y después vemos una representación de unas figuras circulares que corresponden al número de habitantes de las ciudades que están informando que son cercanas a esta dinámica, por ejemplo, Dallas, Austin, Houston, Corpus Christi, New Orleans, Tampa, Miami, Atlanta, que son ciudades muy importantes en el desarrollo, digamos, de Estados Unidos, cercanas a la dinámica del Caribe. Acá vemos otras lecturas, por ejemplo. ¿Sí me están copiando? Todos están atentos, ¿cierto? Sí, profesor. Sí, profe.
Bueno, vale, perfecto. Igual aquí yo estoy grabando, pero lo importante es que cualquiera ahora al final, si hay algunas dudas, podemos ir conversando. Acá vemos, por ejemplo, bases militares. O sea, miren este mapa, corresponde a militares por habitantes. Miren el caso de Colombia y el caso de Venezuela, que corresponde a puestos militares, partes del presupuesto por habitantes en dólares, por ejemplo. Entonces, miren que aquí hay una relación donde hay unos datos económicos, unos datos estadísticos que se ven reflejados en un mapa. Ojo, y en un mapa a una escala, digamos, regional o macro regional, como es el Caribe, por ejemplo. Si nosotros nos vamos específicamente a Colombia o nos vamos específicamente incluso a una ciudad, este tipo de mapas se pueden reducir. Por ejemplo, ya no efectivos militares, sino, por ejemplo, a puestos, a CAI, por ejemplo, si vamos a una ciudad. Si vamos a un estado, vamos a ver una reducción mucho más pequeña de esta información. Pero vamos viendo que los números de habitantes, uno por menos de 300 habitantes, entonces ven que es un color mucho más morado, como el caso de Colombia, Venezuela, República Dominicana y Cuba. Caso, por ejemplo, menos reducido de un habitante, de un militar por 300 hasta 500 habitantes, México, Nicaragua, y así vemos cómo esta información va generando una interpretación, unos colores en el mapa, y uno va interpretando un poco. Aparecen unos rótulos o unas etiquetas. Aquí hay un rombo y un triángulo. Presencia militar de una potencia externa de la zona, por ejemplo, en San Juan o en Puerto Rico, obviamente por ser una colonia de Estados Unidos o un estado de Estados Unidos, hay presencia. Por ejemplo, aquí en las Antillas neerlandesas hay presencia. Ya saben que esas Antillas son hacen parte del reino de los Países Bajos. Y acá vemos otras que son, me imagino, de Francia y el Reino Unido. Y aquí vemos una información que se le agrega a este mapa, que son datos efectivos más importantes en el 2015, el número de militares, por ejemplo, Colombia, México, Venezuela, Cuba y República Dominicana, como presupuesto más importante de 2005, miren, presupuesto de México, Venezuela, Colombia, no, perdón, Cuba, Panamá y Trinidad y Tobago. Partes más importantes del Producto Interno Bruto que implica la defensa. Cuba, Colombia, Antigua, Panamá y Venezuela. Y ahí vemos cómo se van interpretando y vamos agregando toda esta información. Las preguntas las podemos hacer al final, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos viendo algunos elementos interesantes de los sistemas cartográficos, cómo podemos utilizarlos, cómo se generan. Aquí más información sobre litigios limítrofes, por ejemplo, de cada uno, como el caso de San Andrés y Providencia entre Colombia y Nicaragua. Y los puntos rojos están otros tipos de conflictos limítrofes. Acá litigios terrestres y marítimos en esta zona, por ejemplo, entre Belice, Guatemala y Honduras. Entre Guyana y Surinam, que están peleándose esta zona, por ejemplo. Las Islas Aves, que hacen parte de una pequeña zona de disputa en estas islas de San Vicente de Dominicana y Montserrat. Aquí vemos también los litigios que hay en Colombia sobre las islas de San Andrés y algunas zonas que está peleando Nicaragua, por ejemplo. Y aquí voy a avanzar mucho más rápido para ver otro tipo, por ejemplo, ya que hay unas cartografías más detalladas, por ejemplo, discusiones más precisas sobre límites actuales en la zona, por ejemplo, entre la Guyana Francesa y Surinam. Discuten, miren lo que discuten, hasta los grados de la línea de la zona costera. ¿Por qué? Por la importancia que tiene también esta zona costera para la producción económica, ya sea, por ejemplo, de peces o demás. Miren que en este mapa aparecen, por ejemplo, unas precisiones de grados que tienen que ver con la discusión de esa línea paralela que hay entre la línea de costa y la zona exclusiva económica. Entonces,
Aquí hay, por ejemplo, otras informaciones que corresponden a temas físicos que tienen que ver con la profundidad del mar, que va de 300 metros a 100 metros sobre el nivel del mar, que ya es la extensión de la plataforma continental hacia esa zona exclusiva económica y que demarcan los límites para tener jurisdicción sobre zonas costeras, sobre la zona costera que corresponde a la Guyana Francesa o a Surinam. Aquí vemos otros elementos que ya son algunas zonas con economías exclusivas que ya corresponden a sitios o puntos específicos para el desarrollo de algún tipo de comercio especial. Entonces están señaladas miren, en estrellitas, algunas en colores, y ya están incluso demarcadas esas zonas económicas exclusivas de las Antillas Francesas, de Colombia, de Cuba, de República Dominicana, de Estados Unidos, de Francia, de Haití, de Venezuela y de otras zonas exclusivas mucho más pequeñas. Entonces ahí todo este proceso implica también una dinámica económica. Protocolos, por ejemplo, relativos a la preservación de la vida silvestre, sobre el tema de contaminación de aguas. Miren que cada mapa va agregando la información y van dándole información relevante para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, aquí vemos que en este tipo de cartografías, lo que hay es, miren que ahora aparece otra información interesante, que miren cómo se puede procesar este tipo de información. Y son los ciclones tropicales, relacionados con huracanes de categoría 4 a 5 entre 1998 y 2011. Y hacen un mapa de la trayectoria desde el origen, cuando empieza el huracán, hasta su finalización. Y ven el listado de los más violentos en esa fecha específica. Podemos hacer una fecha mucho más actualizada. Yo cogí este mapa para hacer una fecha correspondiente al 98 a 2011. Se puede hacer una del 2011 hasta el presente y vamos a ver que esta cifra puede aumentar. Y miren la trayectoria y los colores de cada uno de los huracanes que están, por ejemplo, y aquí hay unas escalas que simplifican que son la fuerza máxima de los vientos en kilómetros por hora. Entonces está la categoría más violenta, que es la quinta, más mortífera de 1 al 5 y las destructoras de 4 a 5. Entonces hay unas estimaciones, además de los datos, que los más violentos aquí están. Por ejemplo, Vilma, Dan, Mitch, Emily, Katrina, Rita. Los más mortíferos, Mitch, Jenny, Katrina, Stan, y las destructores, Katrina, Iken, Vilma, Gustav, Iván y Charlie. Y aquí están algunos datos específicos, vientos en kilómetros, número de muertos confirmados. Aquí está el número de muertos confirmados. Y los más destructores, que los millones de dólares confirmados digamos, en pérdidas. Entonces, son las estimaciones que se le pueden sumar a este tipo de escenarios representados en un mapa. Entonces, así como lo vieron en el pequeño video de la clase pasada, los sistemas de información geográfica implica una relación. Esa relación es básicamente donde estamos nosotros, los seres humanos, nosotros, la gente, y hay una serie de elementos que se integran, que primero son los datos. Hay unos datos que se recogen a nivel especializado y en las cuales se hace un procedimiento, se hacen procedimientos específicos. Esos procedimientos se trasladan a un hardware, que es una computadora o es un entorno, y hay un software, que es donde se terminan procesando la información y se completan en una red. Y esa información es la que organiza la base central de lo que son los sistemas de información geográfica. Tengan en cuenta este esquema. Si no estamos nosotros los seres humanos, que somos los que podemos procesar y desarrollar el proceso, y no están el resto de componentes, esos mapas que acabamos de ver van a ser imposibles ejecutarlos, leerlos, analizarlos, plasmarlos. Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de herramientas para poder tener información específica.
Entonces, ¿qué otros componentes o qué funciones tienen los sistemas de información geográfica? Primero, capturan, almacenan, consultan, se hacen análisis, se hace despliegue y se hace una salida. Entonces, si queremos saber cuáles son nuestros clientes, ahí vemos unos puntos. Si queremos saber cuáles son las construcciones, vemos unos polígonos. Si queremos saber cuáles son las vías, vemos unas líneas. Pero vemos ahí que hay una realidad y esa realidad se construye a partir de esas funciones que se generan en el SIG y que se superponen unas a otras. Todas esas capas las unimos y creamos ahí unas condiciones de información esenciales para el desarrollo. ¿Qué es la captura de datos? Pues la captura de datos se organiza en una especie de base o de data, se llama así. Data es como la acumulación de toda esa información que implica lo siguiente, incluso mapas analógicos, datos digitales y puntos de información que recogen los GPS y coordenadas que incluso se recogen a nivel, digamos, a nivel físico, a nivel real. Esas coordenadas se articulan con la información digital existente, con los datos que se da a partir de estudios analógicos y se crea esa captura de datos para darle eficiencia y precisión a lo que vamos teniendo como información. El almacenamiento de datos o procesamiento de datos corresponde a una serie de representaciones y esas representaciones pueden darse de dos maneras, en formatos vectoriales o en formatos raster. ¿Cuál es la una y la otra? La representación vectoriales indican una información mucho más discreta de la realidad, que implica una serie de puntos que conectan una línea. Por ejemplo, aquí hay un punto X, unos puntos X y Y, y van moldeando una idea, y los raster usan celdas para moldear la realidad. Y esas celdas son las que organizan la información. Yo creo que aquí todos, la mayoría han jugado Tetris. Bueno, Tetris es como ese formato de raster, de celdas, que se crean unas a otras para poder llenar y eliminar, como pasa en el Tetris. Y se basa principalmente entre filas y columnas. Pero esta aquí se ve, por ejemplo, una imagen de la realidad, que es una autopista, y una imagen en formato vectorial y una en formato raster. Entonces, esas son las diferencias de estos procesamientos de datos. Cada una tiene una información específica para trabajar, para procesar, y en cada una se utilizan para diferentes fines. Por ejemplo, consulta de datos. En el caso, por ejemplo, si hay una identificación de datos y queremos conocer, hay unos procesos en los cuales hay unos indicadores en los cuales podemos dar unos clics, por ejemplo, y revisar, por ejemplo, información de una población específica. Por ejemplo, también hay análisis y estos análisis implican, como lo vieron también en el documental, tener información para tomar buenas decisiones. Entonces, hay algunos casos en los cuales se puede utilizar el análisis por proximidad, superposición o por redes. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que están ubicadas a menos de 50 metros de la carretera? O sea, ahí hay un tema de proximidad y ahí vemos una línea. Superposición, por ejemplo, tipos de pozos, propietarios, tipos de suelo, perforado, sala, suelo arenoso. Y si ven, miren la superposición de los puntos, el uso del suelo, los propietarios y al final cómo está todo representado. Y en redes, por ejemplo, miren que donde hubo un accidente y donde está un hospital, la red lo que hace es conectar cómo desde el accidente se puede ir con mayor rapidez hacia el hospital. Entonces son formas de interpretar cada uno de estos análisis ya de manera mucho más puntual. Hay unas formas también de visualización y la visualización se pueden dar de distintas maneras, a través de un mapa, a través de un gráfico o a través de reportes o de tablas. Esas visualizaciones dependen cada uno de los sistemas y de los formatos. Y al final se crean unos productos
Hay un producto que es impreso como este mapa. Hay una información que está cargada en el internet. Hay unos documentos que se procesan en ciertos formatos para poder reproducir o editar más adelante. Algunos son unos formatos específicos como el MXT y demás, y el otro JPG, el JPG, que es la imagen para procesar información. También hay una forma de organizar esos datos espaciales. Una forma de organizar esos datos espaciales implica que cada SID trabaja con capas temáticas y con datos espaciales. Y a eso puede generar una respuesta comparada en los diferentes datos. Por ejemplo, miren la superposición que se hacen en esta imagen. Por ejemplo, hay los usos del paisaje, las calles, los distritos, las parcelas, todo están superpuestas, pero también hay una idea de la estructura del suelo, los ríos, la deposición de las aguas hervidas. Entonces vemos ahí cómo esa información se superpone y hay que organizarla de tal manera para que cuando tomemos una decisión sepamos que no vamos a construir sobre una zona con unos suelos que son, por ejemplo, de arcillosos o que son, que implica que si hay una construcción allí se puede caer más adelante. Entonces son datos que nos sirven para tomar unas decisiones acertadas en los procesos de desarrollo. Entonces, hay una idea también de representar entidades, por ejemplo, en formatos vectoriales. Y aquí, en lo más básico que nosotros vamos a trabajar son y corresponden a puntos, a líneas y a áreas de polígonos. Son las más esenciales y básicas para trabajar en este formato vectorial. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una serie de puntos que pueden ser tiendas, vías que pueden ser líneas y usos de tierras que corresponden a polígonos. Entonces, Google Earth tiene unas etiquetas predeterminadas, unos elementos predeterminados. Si todos logran ver Google Earth. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es el programa que nosotros vamos a trabajar. O sea, que vamos a hacer, digamos, procesamiento de información en esta asignatura, porque es la que nos facilita mucha, digamos, y no nos limita por lo menos en la parte de la relación entre la hardware y el software. Por ejemplo, ya hay algunos software tan avanzados en sistemas de información geográfica que se necesitan equipos de última generación para poder instalar los programas y poder procesar los datos. Entonces eso es muy engorroso, por lo menos en esta asignatura, donde nosotros vamos a ver aquí solamente elementos básicos. Pero sí lo que vamos a hacer aquí son las nociones. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos una información que nos proporciona esta plataforma de Google Earth Pro, que es un programa que ustedes van a ir descargando, que van a descargar y les va a permitir a ustedes, en este caso hay unas informaciones ya preestablecidas, como por ejemplo, encontramos que hay información relacionada con bases de datos que corresponden a las fronteras, etiquetas, lugares, calles. Yo le puse relieve, si le queremos colocar otras cosas le podemos colocar, pero por lo menos le puse las ubicaciones básicas, por ejemplo, que corresponden a las calles. Ya esto está preestablecido, ya esto tiene determinado. Pero, por ejemplo, yo si quiero procesar la información, y miren lo que encontramos y vimos en la anterior diapositiva, que hay puntos, líneas, y si nosotros queremos agregar, por ejemplo, polígonos, agreguemos un polígono, o miremos cómo está, hay varios polígonos determinados. Por ejemplo, aquí hay unos polígonos determinados, que son estas zonas de ciénaga, por ejemplo. En algunos casos no son tan exactas como la fotografía. Pero, ¿cuál es la ventaja que tiene este programa? En la parte superior
de la pantalla, ustedes encuentran aquí una barra de edición. Esta barra de edición corresponde a lo que nosotros podemos llamar un primer paso, que es en los marcadores. Este marcador de posición, como ya lo vimos ahora en la anterior diapositiva. El polígono, que si yo quiero hacer un polígono, el que hago un polígono, le voy a dar cancelar. Y una ruta, que si yo quiero hacer una ruta de un punto aquí, un punto acá, hago una ruta. Entonces aquí vemos que el principio, digamos, elemental para el procesamiento de información básica lo encontramos en este programa. Entonces es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, estos elementos. Por ejemplo, ahora vemos la presentación, estamos en la guía, ¿cierto? Si ven la presentación, Sí, profe. ahí vemos que están esos elementos en Google Earth se ven reflejados en esta idea del formato de entidades que nosotros vamos a trabajar en la base fundamental, que son puntos, líneas y polígonos. Y de ahí vamos mirando el tema de la escala. Y el tema de la escala es cuando ya vamos a ver representada, porque en el programa solamente la tenemos simplemente para analizar, para revisar. Solamente está para revisión y para navegar, digamos, en ese entorno, porque ahí estamos solamente navegando en ese programa especializado de la plataforma de Google Earth Pro. Acá, cuando ya vayamos a la escala es donde ya vamos a hacer un procesamiento. Por ejemplo, la escala es lo que determina el tamaño y las formas de las entidades. Si es una escala grande, si es una escala pequeña, cómo la podemos ver reflejada y representada. Y hay otros componentes importantes, que son los componentes que son ya atributos. Y esos atributos que implican una información, como ya la vimos en los anteriores mapas sobre el Caribe. Implican, por ejemplo, la geometría, atributos, como por ejemplo ya información específica sobre calles, sobre información básica y comportamientos, por ejemplo, reglas. La calle y autopista no pueden interceptarse, por ejemplo, las reglas y señales de tránsito. Entonces ya son informaciones específicas, pero que implican una información que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hay información donde usamos relaciones entre un punto a otro punto, por ejemplo, en este caso de Licea Nueva York a San Francisco, conecta esa vía, por ejemplo. Y ahí vemos que esa vía, la I-80, que es la vía, una de las vías más largas del mundo, por ejemplo, conecta, digamos, estas dos ciudades. Y vemos cómo esa información relativa a las posiciones nos indica, por ejemplo, en uno de los ejercicios que vamos a hacer, cómo se desplazan ustedes de la universidad, de su casa a la universidad, por ejemplo, y hacer un mapa entre todos, cuál es el desplazamiento que hacemos desde nuestro sitio donde vivimos hasta la universidad. Esencialmente por transporte o por carretera, ya sea si usamos transporte público, nos vamos a pie o nos vamos en bicicleta, pero por lo menos una línea que nos conecta a esa información. Acá hay otras generalidades de un formato, que eso no lo vamos a ver más adelante, pero por lo menos esta es la idea general que nosotros vamos a trabajar en el curso. Y aquí se ve reflejado en esta información, digamos, que procesa Google Earth Pro. No sé si tienen alguna pregunta, alguna